Bienvenidos a su programa Pan del Cielo, Mujer. Un video que lo que quiere es motivar, enseñarnos, instruir, capacitar conforme a lo que la palabra de Dios dice, que tenemos que tener ese conocimiento de la palabra con el propósito para que en los días en que nos veamos tentados a debilitarnos, a fallar, a entrar en un estado de depresión, de angustia, de pánico, de desaliento, tengamos de dónde sacar ese rema y tengamos esa palabra que nos sostiene, que nos alimenta, que nos fortalece, una palabra que va a estar y tiene que estar no propiamente solamente aquí escrita, que es maravilloso, sino que tiene que pasar de lo escrito ahí, a nuestra vida, que se haga realmente una vivencia, que cada palabra que está escrita aquí tenga un propósito y cumpla el propósito, mejor dicho, por la cual el Señor la dejó escrita para que nosotros la conociéramos y nos aferráramos a ella y fueran vida en nosotros. Hoy vamos a hacer un tema muy diferente a los que hemos estado haciendo en meses anteriores, que era siempre tratado con referente a mujeres. Dado la situación que estamos viviendo a nivel mundial, no solamente en nuestro país, pues hay mucha angustia, mucha desesperación, mucho desaliento, mucho temor, mucha opresión. Hay muchas cosas que están llevando a las personas a refugiarse en cosas en las cuales no va a haber ni esperanza, ni confianza, ni va a haber paz. Hay en ciertos lugares dicen, bueno, por la opresión o la situación en que está la gente, por la desesperación, vamos a darle pornografía. En otros países dicen que la situación a nivel matrimonial, como no están acostumbrados a vivir en familia y compartir muchos días a nivel de familia, porque se van muchas horas al trabajo, al estudio y a muchas otras cosas, esto los está llevando a sentir como que se ahogan y dicen que están habiendo muchos divorcios. En otro lado dice que las personas están comprando cantidad de armas porque se sienten en pánico y sienten que todo el mundo les va a llegar a quitar la comida o les va a llegar a querer robar lo que ellos están protegiendo para protegerse. Estamos entrando en días que más que lo que se está dando la pandemia, que es bastante complicado, lo que más puede agravar es el temor. Es el miedo, es el pánico, es la incertidumbre de aquellos que no tienen esperanza, que los hace meterse en situaciones que sienten una furia, un enojo, un descontrol de sus reacciones, ¿verdad? Nosotros como iglesia tenemos un mensaje muy importante que dar. Debemos de aprovechar estos momentos de dificultad, estos momentos de dolor, de angustia, de desesperación, de desaliento que el mundo está presentando, porque estamos viendo que aquí no es cuestión de que es un país muy pobre al que le pasó esto, es un país que no tenía mucha información, es un país, no, esto estamos viendo que a nivel mundial no hay potencia, no hay poder económico, no hay jactancia de que los países tales y cuales están libres de esto. Todos están en la misma condición, unos más graves, otros menos graves. O sea, esto no hay, digamos, todas las fronteras están en este momento cerradas. Muchas amenazas de cierre de empresas, muchas situaciones que están viniendo que van a ser, como les decía en principio, no sé si peores de que lo que estamos viviendo ahorita por la incertidumbre que va a traer. Los hijos de Dios estamos llamados ahorita a revisar lo que conocemos, lo que creemos, para nosotros primeramente, porque también nosotros hemos cerrado nuestra puerta, también nosotros hemos tenido que tomar decisiones y someternos a los protocolos universales que se están dando ahorita. Pero si usted y yo, como hijas de Dios, no tenemos un mensaje de esperanza que dar a los que no conocen, entonces tenemos un gran problema, un gravísimo problema, porque no solamente lo vamos a vivir en nuestra propia carne, en nuestra propia familia, sino para aquellos que nos conocían como personas que nos congregábamos, que hablábamos muy bonito del Señor y que a la hora de la verdad no tenemos una diferencia de comportamiento. No quiero decir que no sintamos nosotros incertidumbre, miedo, zozobra,
de muchas cosas. Claro, y la palabra de Dios nos advierte, cuando tengan esa ansiedad, vengan a mí. Cuando tengan temor, recuérdense que el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando nosotros pasamos por circunstancias que no tenemos respuesta, tenemos una seguridad que podemos llegar a nuestro Dios y Señor, a nuestro Salvador, arrodillarnos y clamar a Él y esperar en Él. Yo muchas veces le digo a mi esposo, si nosotros tenemos esa confianza y esa certeza y podemos clamar a Él en la desesperación, en la angustia, y Él nos levanta y nos ministra paz, a veces tal vez no se resuelve el problema, pero nos ministra paz, confianza, esperanza, aliento, ánimo. ¿Cómo están haciendo los de afuera? Los que no conocen, los que no tienen al Señor como Salvador, como Redentor, como confianza, como refugio. Y este es un gran momento para que nosotros como iglesia transmitamos lo que sabemos, lo que vivimos, lo que entendemos, lo que conocemos. Me parece muy interesante, un día estoy viendo a este ministro de salud que ha tenido una participación genial. Es una persona que habla con una madurez y una sabiduría. Me parece muy oportuno la forma que este hombre transmite la necesidad de que cada uno estemos en nuestra casa, que cada uno nos cuidemos y cuidemos los que amamos. Pero me parece tan importante la forma vehemente a que Él nos llama a tomar acciones antes que las consecuencias ya sean bastante irreparables o bastante grandes. Y esas advertencias que Él continuamente todos los días nos da y que el gobierno y las diferentes entes que se tienen que ocupar de esto y a nivel mundial nos llega totalmente. A cada rato el WhatsApp suena por todo lado y de todas formas y por diferentes grupos y personas, y abrís cualquier cosa que abras, ahí viene la información. Una muy buena, preventiva, otra muy mala, que lo que busca muchas veces es entre un mundo en un pánico muy terrible, y entonces lamentablemente no cumple el propósito, sino al contrario, hace que haya situaciones más bien que se compliquen más, ¿verdad? Porque la insensatez pues gobierna a muchas personas lamentablemente en situaciones de crisis. Yo le decía a mi esposo y a mi familia que este ministro llama vehementemente, al igual que la mayoría de países, a tomar acciones, a escuchar las recomendaciones que él se nos da para prevenir consecuencias terribles. Y yo decía, Dios mío, nosotros tenemos, desde la palabra del Señor nos habla, que nosotros tenemos un mensaje de advertencia, un mensaje de consecuencias si recibís al Señor. Si le entregas tu vida al Señor, vas a tener una vida diferente, con consecuencias y resultados diferentes. Pero si desprecias, menosprecias la palabra, si menosprecias ese consejo, si menosprecias lo que está escrito como prevención, como cosas que se van a dar, pero por sobre todo por algo que se dio maravilloso, que fue un sacrificio en la cruz del Calvario con el propósito de salvarnos, de rescatarnos, de transformarnos, de trasladarnos de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Si ese mensaje nosotros no lo transmitimos, como lo están haciendo las autoridades en la parte de salud, si nosotros no cumplimos esa parte, estaremos fallando. Nosotros en este momento de crisis universal tenemos que apropiarnos de lo que conocemos y hacerles ver a las personas que hay países que las mismas entidades han dicho, se tomó en poco las advertencias. Ojalá que usted y yo podamos tener la oportunidad de hacer una comparación de cuando usted toma en poco las advertencias de aquí, este mundo, pero por sobre todo las advertencias que el Señor nos dejó. Nada más le menciono 3 versículos para que usted en su casa las pueda revisar. Una vez Pedro, cuando el Señor estaba con sus discípulos y había otra gente que le seguía, mucha gente dejó de seguir al Señor porque el Señor los puso en seco y le dijo, ustedes me siguen por los panes y por los peces. Y le dijo el Señor a sus discípulos, si ustedes quieren irse, se pueden ir. Pedro le dijo, Señor,
¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Me fascina, porque ya Pedro ahí estaba viendo que era la diferencia de las palabras que el Señor estaba dando. No era referente a un reino en ese momento, sino a un reino venidero donde vamos a disfrutarlo con Él. Después me dice otro versículo en Mateo 14, 29, 30 y 31, dice que cuando Pedro le dijo al Señor que cuando Pedro le dijo al Señor que le permitiera caminar sobre el mar, él llegó y le dijo el Señor, ven. Pedro salió y empezó a dar unos pasos, pero cuando empezaron a llegarle los WhatsApp, cuando empezaron a llegarle las noticias, cuando empezaron a llegarle las cosas cercanas en personas y en situaciones, y empezaron a llegar las cosas, le metieron miedo. Y Pedro sintió miedo, sintió pánico y se hundió. Y me parece tan interesante esta versión donde dice que Pedro nada más le dijo, Señor, sálvame, porque cayó, se hundió. Y entonces el Señor extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Y como le dije, eso es un programa mujer, entonces yo diría, Señor, sálvame, grité yo. Entonces Jesús extendió su brazo y me dijo, Yochebe, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Yochebe? ¿Por qué dudaste, Raquel? ¿Por qué dudaste, Rebeca? ¿Por qué dudaste, Sofía? ¿Por qué dudaste? Y a veces me es necesario muchas veces pasar por ciertas circunstancias para darme cuenta cuánto dudo de Dios o cuánta fe tengo en Él. No es que es una fe que me va a hacer exponerme irresponsablemente, porque eso sería irresponsable. Es como cuando el Señor en Egipto mandó a que se encerraran sus hijos y pusieran sangre alrededor de la puerta. Y que yo dijera, no, el Señor sabe que aquí vive una hija de Dios, aquí yo no voy a poner sangre. No, es obediencia a Dios y a las autoridades. Pero ya para cerrar, quiero darte un versículo muy hermoso, un salmo que dice, Salmo 9:10, dice, Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a los que te buscan. Qué importante, los que te conocen. Los que te conocen, ¿estamos conociendo a Dios tal cual Él se nos ha revelado? ¿Estamos conociendo lo que está escrito en su palabra? Que estos días de cuarentena nos sirvan para revisarnos, para escudriñar las escrituras, para orar, para aprender a hacer las cosas que habíamos dejado de hacer por el corre-corre. Por este afán de estar yendo y viniendo, porque estamos cada día más comprometidos y más enredados en cosas. Pero que estate quieto, como digo yo, a nivel universal, a cada uno de nosotros nos haga revisarnos cómo estamos, en confianza, en duda, en temor, en desconocimiento de Dios. Si nos hemos revisado, lo único que tenemos que hacer es, Señor Jesús, perdóname y ayúdame. Y ten seguridad que Él va a extender su brazo como lo hizo con Pedro, como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho con muchas otras mujeres, y nos va a sacar de ahí. No nos va a dejar ahí sufrir más allá de la cuenta, pero sí nos va a hacer la pregunta, ¿por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste? Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor cumpla su propósito en ti. Bendiciones del Señor por siempre.